gusto estar acá con ustedes, qué gusto saludarles, qué gusto que nos acompañen, qué privilegio estar con ustedes, analistas, expertos, en este momento tan relevante, tan importante para la vida pública del país. Ya fueron presentados. Carlos, me da mucho gusto saludarte personalmente. Hablamos normalmente en radio o en tele, pero me da mucho gusto verte ahora. Heidi igualmente. Y bueno, pues Carlos también. Gracias a los tres. Y bueno, pues estamos en un momento de mucha efervescencia en el país, de mucha efervescencia política. Hay, como dice el nombre de este panel, una sucesión adelantada. Hemos vivido en otros sexenios destapes, hemos vivido en otros sexenios complicaciones entre el presidente y los candidatos que no son oficiales y los candidatos oficiales, pero en este momento hay una situación diferente, hay una situación distinta porque hay una sucesión avalada desde el Palacio Nacional. Hay permiso para que los candidatos de Morena particularmente hagan campaña de manera abierta, de hecho desde pues, los lugares públicos, desde sus puestos de gobierno, mientras que vemos, sí, y ahora lo vamos a platicar con los expertos, una oposición fragmentada todavía, desarticulada, desorganizada. ¿Es su destino final que gane Morena en 2024? Pues vamos a ver qué opinan nuestros panelistas, pero antes, Heidi, nos tienes información sobre una medición que has hecho respecto a la elección del 2024. Sí, gracias, Azucena, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, en ENCOL hicimos una medición para los lectores de Forbes. Queríamos saber si la elección fuera el día de hoy, ¿por quién votarían los lectores de Forbes? Vamos a compararlo con los datos que ENCOL tiene a nivel nacional y vamos a ver que las diferencias son muy amplias. Les va a sonar muy lógico esto que siempre pensamos o que mucha gente piensa, que las encuestas no piensan como nosotros, pero nosotros no somos la mayoría. Vamos a ver, esta es por partido político, por quién votarían para la presidencia. A nivel nacional, Morena arrasaría con 42%. Pero si el país fuera los lectores de Forbes, estaría muy disputada. De hecho, si hubiera alianza, podría ganar la alianza PAN-PRI-PRD. Morena tiene 29, el PAN 26, el PRI tiene 5 y 1% el PRD. Pero bueno, hay que recordar, esta medición es solamente para lectores de Forbes y la otra medición es nacional, esa sí es una fotografía del país. Vamos a la interna del PAN. ¿Cómo quedaría la interna de PAN? Digamos que no hay en el PAN alguien que sea el primer lugar, ni a nivel nacional, ni en los lectores de Forbes. Tenemos a Lili Telles como liderando las preferencias con 19 puntos dentro de los lectores de Forbes. Digamos que un tanto parecido, 12% a nivel nacional, ¿no? Pero no hay un candidato claro en el PAN. Vamos con Morena. En Morena hay dos candidatos claros. A nivel nacional están también dos candidatos claros. Lidera Claudia Sheinbaum por una amplia ventaja, 35 contra 26. Y entre los lectores de Forbes están 25-21%, ¿no? Vemos que hay dos claros candidatos dentro de Morena. Y bueno, así estarían las preferencias, tanto nacional como los lectores de Forbes, pero cambia mucho. Aquí vemos que Claudia Sheinbaum tendría 49%, 31% Anaya en lectores de Forbes, pero cambia mucho si cambiamos al candidato. Si cambiamos también a Claudia, baja sustancialmente la preferencia en Marcelo, se vuelve un poco más competitiva, pero por ejemplo, con Lili Telles la elección se puede cerrar un poco más, ¿no? Vemos que aún así Morena, aún dentro de los electores de Forbes, ganaría, pero ya se ve una contienda mucho más equitativa. A ver, ¿por qué vemos estas diferencias tan grandes entre una encuesta nacional y una encuesta de los lectores de Forbes? Pues principalmente porque los lectores de Forbes, 70% de los lectores de Forbes tienen educación superior a educación de posgrado y a nivel nacional cerca del 20% tienen este nivel educativo. Este es la fotografía a nivel nacional de la aprobación del presidente. 69% de los mexicanos aprueban al presidente, pero aquí en Forbes, si tuviéramos que aprobar al presidente,
solo 49% aprobaron el desempeño del presidente frente a 48% que lo desaprueba. Bueno, pues ahí están los resultados. Esto nos da, pues nos da un buen inicio, un buen arranque para conversar con nuestros expertos. Estamos a 2 años, poco menos, de la sucesión presidencial, pero desde hace un año, desde julio del año pasado, aproximadamente, el presidente de la República, pues, destapó a sus aspirantes, dio una lista de nombres y desde entonces, pues, estamos en una muy adelantada, aseguran algunos, sucesión presidencial. Aquí lo más importante es qué riesgos o qué tan sano es una sucesión presidencial tan adelantada para las circunstancias que estamos viviendo en México. ¿Qué tanto daño puede hacer? ¿Qué tan sano es? ¿O qué tan grave puede ser? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, Carlos? Gracias, Azucena. Gracias por la encuesta. ¿Sano para quién? ¿Para el país? Para el país, no sé, para el presidente muy sano. Porque lo que estamos viendo acá claramente es que esa sucesión adelantada, con un presidente que tiene tanto control sobre su partido, donde se va a acabar haciendo lo que él quiera, le está permitiendo posicionar a su candidata. El presidente le gusta telegrafiar qué va a hacer. Todos intuíamos que Delfina iba a ser la candidata del Estado de México desde hace 6 años, y lo fue. En el viejo mundo eso era imposible, porque alguien que era tan visible era muy vulnerable. Y eso se ha discutido mucho en los últimos meses, si esto pondría a Claudia Sheinbaum en una situación de vulnerabilidad, y estamos viendo lo opuesto. Lo segundo que creo que habría que decir es que qué bien posicionado está Morena acá, entre los lectores de Forbes. No, a mí no me sorprende que esté tan bien afuera, pero es bien interesante que aún en un medio que, digamos, lo rápido, estamos aquí los neoliberales que nos gustan estas cosas, aún ahí Morena es el partido más grande. Y eso te da una muy buena indicación de qué bien ha posicionado el presidente a su partido y a su candidata. ¿Es sano o no para el país? No voy a evadir tu pregunta. ¿Es sano o no para el país? Es bien difícil saberlo. ¿Qué es lo importante en un proceso electoral? Que al final haya una competencia suficientemente pareja para que todos los actores se sientan bien tratados y que el resultado sea avalado por todos. Un presidente tan involucrado en el proceso electoral, con candidatos usando el espacio que tienen para promoverse, pues puede generar una serie de problemas, como ya lo hemos visto en conflictos con el INE, y estamos, digamos, desentramando toda una lógica de un presidente neutral, unos funcionarios neutrales, de cara a poder hacer la contienda lo más justa posible. Ahora, Heidi, no sé si coincidas o con Carlos, hay una situación de ventajas y desventajas, correcto. Muchas ventajas para los candidatos de Morena o los presidenciables, empezando por el tema de la exposición, lo que significa que un personaje irrepetible, yo me atrevería a decir, por lo menos en este siglo, como Andrés Manuel López Obrador, que te haga publicidad o promoción desde Palacio Nacional. Tienes recursos ilimitados, prácticamente, en programas sociales y en otras situaciones, y tienes además un puesto en el gobierno o un puesto público. Pero también hay desventajas, porque hay un país con mucha violencia, mucha inseguridad, con un problema económico, con un problema de educación. Esto tarde o temprano puede repercutir, como decía Carlos, en un desgaste de la figura 3 años antes, cuando iniciamos 3 años antes de la elección presidencial. ¿Puede haber un desgaste? Pues, digamos, en términos generales, el estar expuesto a la opinión pública y tener una presencia cotidiana como uno de los posibles candidatos a la elección presidencial, inevitablemente te hace, el foco está puesto sobre ti y lo que hagas o dejes de hacer se vuelve relevante. Ayer nuestro canciller tuiteó una foto que inmediatamente se viralizó y hubo una selfie desde el funeral de la reina Isabel II con su esposa. Entonces los medios en Londres lo criticaron muchísimo por frivolidad, digamos. Pues sí, pero el punto es que ese tipo de eventos, probablemente si este no fuera uno de los candidatos potenciales de Morena, no hubiese tenido la repercusión que tuvo, más allá del mal gusto o no.
Pero lo que quiero decir es más fácil equivocarse si uno está expuesto a la opinión pública. Pero me parece que los beneficios son mucho mayores que los costos. Es decir, el hecho de tener una sucesión adelantada le da a Morena una visibilidad que se ve en las encuestas. Hoy los potenciales votantes no están evaluando per se al candidato en sí, sino lo que están más bien revelando es que conocen a los candidatos, que tienen una identificación ya muy clara entre una buena parte del electorado, y lo que están mostrando pues es reconocimiento de marca, vamos a llamarle así. Mientras que por el otro lado no sabemos nada, porque del otro lado hay muchas opciones, pero al final del día ninguna despunta, ninguna parece estar, digamos, suficientemente afianzada. No sabemos ni siquiera si va a haber una alianza opositora que permita tener un candidato único, y eso está dando una ventaja enorme, faltando 2 años para la contienda electoral. Sí lo ves como una ventaja. Ahora, no quiero dejar sin respuesta porque me parece que, no hablemos de otros sexenios, me parece que en este sexenio todo se ha llevado al campo de la política. Todo se ha vuelto político, la salud, la educación, la economía, la seguridad y un largo etcétera. Y ese es un problema y es un riesgo para el país. Por eso vuelvo a la pregunta inicial, Heidi. ¿Hay un riesgo para la democracia realmente con una sucesión tan adelantada? ¿Hay un riesgo para el país o tendremos que aprender a vivir de una vez por todas entre la política, entre lo político y lo técnico? A ver, yo no sé si te podría decir si hay un riesgo para la democracia, pero lo que sí veo es que esta elección tan anticipada y poner las cartas tan anticipadamente desde la presidencia, desde el presidente, lo único que hace es dar certidumbre de quiénes son sus favoritos y dar una gran incertidumbre a la oposición. Una oposición que tiene todo este sexenio en el piso, que no podemos tener claros candidatos por parte de la oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano. El día de hoy, si las elecciones fueran el día de hoy, el segundo lugar no lo tendría PAN, PRI, PRD, lo tendría Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio. En la elección pasada se estuvieron disputando entre PAN y PRI el segundo lugar y prácticamente esa fue la narrativa de estos dos partidos. Hoy ninguno de esos dos partidos tiene este segundo lugar. Es la primera vez que vamos a ver una elección y que vamos a ver debates que seguramente vas a estar moderando, Azucena, en donde Andrés Manuel López Obrador no va a estar en los debates. Tenemos 3 elecciones presidenciales, viéndolo en los debates, escuchando su mensaje, y bueno, como no va a estar en los debates, se prevé que pueda ser una elección o unos debates un tanto aburridos, ¿no? Bueno, pues lo veremos, pero fíjate, es bien, veía en las encuestas que en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, no recuerdo haber visto una del PRD, pero bueno, gana. ¿Sabes quién gana cuando miden los candidatos? Gana ninguno. Es una locura y es una tragedia para el país. Es decir, en Morena, bueno, pues si no es Sheinbaum, ahí, bueno, se compite con Marcelo Ebrard y luego se cuela algún otro candidato, pero cuando mides priistas con priistas, panistas con panistas, gana ninguno. O sea, la gente de los candidatos que tiene la posibilidad de elegir en la oposición decide por no elegir a nadie. La oposición no ha encontrado la figura y no creo, o no sé, a menos que haya una sorpresa, que la vayan a encontrar, Carlos. Esa es la pregunta realmente. Como decía Carlos, lo único que estamos viendo ahorita es reconocimiento de nombre. Por ahí Jorge Buendía hizo una encuesta muy simpática donde les ponía la foto de Claudia Sheinbaum o de Luis Donaldo Colosio, y con la foto ni a Claudia la conocían. Deja tú, Luis Donaldo no lo conocía a nadie. Entonces lo que están es oyendo un nombre. Y pues Colosio suena a calle, y Claudia está por todo, y escuela, y Claudia está por todos lados. Pero no es realmente que los conozcan, y para eso son las campañas. Y ahí es donde, pues tú lo conoces muy bien, lo decías en una nota ahí chiquita en tus presentaciones, esto es ahora, y esto cambia muchísimo, puede cambiar muchísimo. No olvidemos que en noviembre del 99, la Bastilla tenía 18 puntos de ventaja respecto a Fox en la encuesta de Reforma. O Peña Nieto, más o menos por esas fechas, traía
50 y tantos % de intención de voto, y López Obrador estaba en un distante tercer lugar. Fue hasta el famoso movimiento aquel en la Iberoamericana que esto cambió. Entonces, sí, salvo los obsesivos, un poco como usted y sobre todo nosotros, a nadie le importa mucho la política ahorita. Y entonces, pues en la medida que se vaya acercando la elección, es lo que me han enseñado mis maestros encuestólogos, en la medida en que te vas acercando a la elección, empieza a tener una mayor relevancia. Pero eso no quiere decir que tu pregunta no sea clave, porque si la oposición no logra posicionar a alguien, en las encuestas, ¿quiénes quedan posicionados hoy? Lo tienes en tu encuesta. Ricardo Anaya, ¿por qué? Pues porque ya se fue candidato. Pero cuando le miden los negativos, son gigantescos. Entonces se ve complicado que el personaje, aún se pudiera regresar, pudiera ganar. El otro es como dices, Margarita, ¿por qué? Pues porque tiene un nombre que todo el mundo reconoce. Entonces sí, tienen un reto, cómo encontrar el mecanismo institucional para encontrar a alguien que pudiera aglutinar a ese 45% de los mexicanos que no están hoy con la coalición Morena, Verde y PT, que es distinto a la aprobación del López Obrador, como bien decías tú, de la primera elección donde vamos a tener su sombra, no lo vamos a tener a él. Ahora, ¿qué es lo que sorprende tanto de esta sucesión? Déjenme plantearlo de esta forma. Hay quien dice, y si nos remontamos a los sexenios anteriores, pues Carlos Salinas quería Colosio, pasó lo que pasó, estuvo ahí Camacho como un ente disruptor, de cierta forma, queda Zedillo. Y así en los sexenios subsecuentes, ¿no? Siempre hay una elección del presidente para su candidato oficial. En los últimos 3 sexenios fallida, porque ninguno de los candidatos elegidos o señalados por el presidente en turno ha ganado la elección. ¿Qué nos sorprende, si acaso les sorprende a ustedes, en este caso, particularmente de esta sucesión adelantada presidencial? ¿Qué es lo diferente con el pasado, con los sexenios pasados? Carlos. Bueno, es muy claro que desde que México transitó a la democracia, digamos hace 25 años, 30, el poder presidencial actual de López Obrador es mucho mayor al poder presidencial de anteriores presidentes, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Zedillo. Por tanto, el control del proceso sucesorio pareciera en esta ocasión estar en manos mucho más firmes de un presidente muy poderoso, muy popular, pero además que parece tener el control de las riendas del proceso. Y eso creo que sí es una diferencia significativa respecto a lo que vimos en procesos anteriores. Y le da además, reitero, una ventaja relativa al gobierno, al incumbent, pensando en la elección del 2024. Creo que eso es una diferencia significativa. Y por otro lado, la oposición, no habíamos, digamos, en el 2018 ocurrió un tsunami a nuestro sistema de partidos y eso todavía se ve retratado en los números actuales. Ese tsunami fue que nuestro sistema tripartidista tradicional, que había sido el que emergió luego de la transición, se vino para abajo. Y se vino para abajo porque llegó un nuevo jugador con una enorme popularidad que arrasó en la elección del 18 y básicamente destruyó el viejo sistema de partidos. Entonces, seguimos en ese proceso de reconstrucción del nuevo sistema de partidos y la oposición no ha encontrado la fórmula y por eso está buscando coaligarse o encontrar una forma para enfrentarse al poder que hoy tiene el presidente. Entonces, eso es otra diferencia respecto a otras elecciones en donde la oposición era muy visible, porque la oposición era López Obrador. Ahora, naturalmente, es el caso contrario y ese sistema de partidos está muy fragmentado y muy debilitado todavía. Es como si la oposición en las últimas décadas hubiera sido o fue básicamente López Obrador, ¿no? Pues sí, salvo Vicente Fox, que fue el gran transformador del dominio priista, López Obrador. Otra sucesión adelantada, pero no desde la presidencia ni desde el poder. Es muy buen punto. Esa es una sucesión adelantada desde él. Y López Obrador también hizo una sucesión adelantada desde jefe de gobierno con su discurso de denme por muerto, que era la forma de decir háganme
vivo, ¿no? Lo que diga mi dedito, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, sí llevamos 18 años con López Obrador como el gran opositor y una oposición, como decía Carlos, que no solo es que es derrotada estrepitosamente en el 18, sino que muchos de sus líderes tienen serios cuestionamientos respecto a su honorabilidad en el pasado. Se menciona a varios, hay personajes que pudieran salvarse o no, es decir, Mauricio Vila, Mauricio Curi. ¿Quién es Mauricio Vila? Digo, por si no lo conocen. El gobernador de Yucatán, el gobernador de Querétaro, Lili Téllez, Ricardo Anaya, del PRI, bueno, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes. Pareciera que la oposición quiere pensar que sí tiene propuestas, que sí tiene candidatos. A ver, la diferencia de este sexenio y de esta elección presidencial a las elecciones presidenciales, digamos desde el 2000, desde Fox, es que esos presidentes no tenían candidatos. O sea, en estos momentos no había un candidato. Es más, un año antes de la elección no tenían candidatos tan fuertes como los tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te parece Si que se son le los candidatos fuertes o es el destapador el fuerte? Pues yo creo que ¿No? sí hay candidatos fuertes porque hay una diferencia abismal entre Claudia y Marcelo y Adán Augusto y Monreal, ¿no? Entonces, él tiene hoy 2 candidatos fuertes. Digo, se le pueden caer mañana, pero el día de hoy tiene 2 candidatos fuertes. La oposición no tiene. Es un presidente muy popular y además de muy popular y con altos niveles de aprobación, es un presidente que gana elecciones. Y todavía porque existe esta promesa del cambio. En la Ciudad de México ya hemos vivido muchos años de Morena y de la izquierda gobernando, pero la Ciudad de México no es el país. Entonces, en muchos lugares del país todavía no habían experimentado y están experimentando por primera vez gobiernos de Morena. Entonces, todavía Morena significa un cambio para muchos estados del país. Pero ¿cómo explicar, Carlos, que efectivamente, como mencionabas, no identifican en otras partes de la República a Claudia Sheinbaum, no conocen más allá probablemente de la marca, del nombre, del partido, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López, etcétera? Es el destapador de las corcholatas el que los ha hecho fuertes. Ese destapador que está en los medios todos los días y muchas veces pues los invita a participar en su fiesta. Pero como gobernador de oposición es dificilísimo posicionarse. Lo vimos en muchos candidatos en el pasado, que quisieron ser desde la gobernatura a hacerse candidatos presidenciales. Fox fue una excepción, otra vez por el estilo muy particular que tenía. Pero luego Calderón también fue una excepción a las reglas del PAN. Calderón fue una cosa bien interesante porque fue alguien que derrotó al presidente en el terreno del partido. Y desde la victoria en el partido, contra todos los pronósticos, logró... Es decir, Vicente Fox no era el elegido, él hizo campaña desde no sé cuánto tiempo antes, una campaña solitaria con un personaje fuertísimo, muy carismático, en un momento en que el país necesitaba esa figura. Luego Felipe Calderón, porque el favorito era Krill, ¿no? De Vicente Fox, Santiago Krill. Luego viene Felipe Calderón, el hijo desobediente, y entonces le cuesta el gabinete, le cuesta tener que salir del gobierno y hacer también una campaña en solitario. Ahí también rompe la regla. En un partido que era mucho más democrático que lo que Morena es. La gran diferencia en este sexenio es que Morena es propiedad del señor presidente de la República. Entonces... Pero el PRI no lo fue. El PRI era una cosa mucho más complicada. Por eso el presidente no podía anunciar un candidato con 3 años de antelación. Tenía que jugar al misterio de quién podía ser, tenía que evitar que se enojara el no seleccionado. Este juego que Salinas hizo con Camacho, hacerle creer que iba a llegar hasta el final, para que cuando se enojara ya no fuera tan peligroso. Si hoy Marcelo Ebrard se fuera enojado, el riesgo de cisma al interior de Morena es muchísimo menor al de un Manuel Camacho enojado en el mismo tiempo de la sucesión de Salinas a Colosio, bueno, que después pues, por el asesinato de Colosio no se dio. Entonces creo que la naturaleza del sistema de partidos hoy, como dijo Carlos, es tal, que tienes un partido hegemónico, dominante, diría yo, como dices tú, todavía con mucha expectativa de que es el partido del cambio, aunque luego es bien interesante, cuando tú ves la evaluación de los gobernadores, están mejor evaluados en promedio los gobernadores del PAN que quedan que los gobernadores de Morena que están. Mira, ahí sí te voy a dar otros datos. ¿Otros datos porque son distintos o los vas a Otros datos porque complementar? son distintos. Todos estos rankings que salen
perdón por mis colegas, pero son horrorosos. Horrorosos, dijo. Y los rankings que hacen. Comparan un gobernador que tiene un año de gobierno con un gobernador que está saliendo. Y además, nosotros, no sé, yo hago encuestas y justo de repente veo esos rankings y ponen en lugar número 30 un gobernador que no es ni bueno ni malo, pero que tiene 20 puntos más de lo que registran, ¿no? Desgraciadamente, las encuestas en este país se están prostituyendo y hay una venta de los rankings de los gobernadores. Además, otra cosa. Imagínate… ¿Tú tienes tus rankings? Yo no publico rankings porque me parece que es no absurdo. Los publicas, no sí lo publico, los no tengo todas las mediciones de todos los estados, pero si comparo mis mediciones con las que muchos colegas sacan, son muy distintas. Y son ilógicas, ¿no? No puede ser que un gobernador que tiene un año en el cargo esté peor que un gobernador que tiene 3, ¿no? Hay uno que sí, hay uno que claramente sí es el peor gobernador. Nombres. Ajá. No, pero a ver, Que por reclama ejemplo, al público nombres de encuestadoras y de gobernadores. mira, por ejemplo, tú ve a Yucatán y pregúntale a algún yucateco A Yucatán. Ujú. si evalúa bien qué calificación le daría a la selección mexicana. Un yucateco no te va a reprobar a la selección mexicana. Los gobernadores yucatecos generalmente siempre salen arriba en los rankings. ¿Por qué? Pues porque un yucateco nunca te va a poner 6 o 5 de calificación. Entonces es ¿Por qué? hasta cierto… Perdóname. La verdad son súper buena gente. Nunca te ponen 0, nunca te ponen 5, ¿no? Son muy buena onda. Entonces es jugar con esta parte de cómo evalúas tú una cosa y aparte Están mezclar… menos enojados con la vida, tal vez. Sí, ¿no? mezclar cosas que no se deben de mezclar. Podrías evaluar alcaldes, ¿no? Que entraron al mismo tiempo, salen al mismo tiempo y al final del día el Estado, digamos que piensa más o menos igual. Pero Nuevo León es duro para evaluar a sus gobernantes. En cambio, Yucatán es muy blando para evaluar Y gobernantes. México, como país, es bastante generoso. Es muy generoso, por supuesto. Es decir, los rankings del López Obrador no son tan distintos a los que tenía Calderón hace 12 años. Claro, porque somos como yucatecos, no le ponemos un 0 a un gobernante. ¿Qué dices, Carlos? Coincido plenamente. Digamos, muchas personas se siguen preguntando por qué es tan popular el presidente López Obrador, a pesar de que han ocurrido muchas cosas estos 4 años. La realidad es que creo que López Obrador sí está en una escala superior al de otros presidentes, porque Calderón, Fox y Ernesto Zedillo, es cierto, en estos niveles del 4º año de gobierno estaban más o menos donde está hoy, pero López Obrador está un poco arriba y creo que sus atributos son superiores. Te voy a interrumpir. ¿Cómo estaba, para tener una idea del fenómeno político que es Andrés Manuel López Obrador, cómo estaban en los mismos años los 3 presidentes anteriores? Porque con Peña Nieto ya era un desastre, ¿no? Sí, Peña Nieto, el declive empezó naturalmente con Casa Blanca y Ayotzinapa, y ya para estos momentos ya estaba en 40%. Felipe Calderón, vino la crisis financiera global del 2008-2009 con una recesión muy profunda. Ahí se cayó su popularidad, pero logró repuntar relativamente rápido y estaba a niveles de 50-55% a estas alturas. En el caso de Vicente Fox, a pesar de que México tuvo una recesión casi de 3 años, los primeros 3 años de su mandato, la realidad es que su nivel de popularidad nunca cayó más allá del 55%. Ekrol tiene 70% con López Obrador, otras encuestas traen 60%, en fin, si sacamos el promedio más o menos arribita de 60%. Creo que sí está un escalón arriba y para lo que ha vivido México estos 4 años, mantener arriba del 60%, pues se requiere talento, la verdad, en términos de la narrativa y que le ha provocado mantenerse ahí, ¿no? Con base en esto que me dices de Vicente Fox, lo que vemos de Andrés Manuel López Obrador, ¿pudiéramos concluir o esbozar qué tipo de líder está buscando el país? O sea, ¿qué tipo de líder nos gusta a los mexicanos? ¿Qué tipo de líder queremos los mexicanos? ¿Por qué el encanto con Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo lo que ha sucedido, parece un personaje impermeable? No pasa nada, ni la pandemia, ni la crisis, ni la inseguridad y un largo etcétera de un país que está atravesando una serie de problemas, pero él parece impermeable. A él no le toca
a él no le pasa nada, él no baja en la aceptación, no baja en la popularidad. ¿Qué tipo de líder buscamos en México? ¿Qué es lo que queremos los mexicanos? Con riesgo que me saquen otros datos, déjame contestarte con las encuestas públicas que he visto y cómo percibo este tema. Primero, si uno ve los últimos 2 años, la aprobación presidencial está bastante plana, pero tiene sus subidas y sus bajadas. No es que sea impermeable a la realidad. Pero digamos, no ha bajado de No. 55, 56. Pero creo que ha cambiado mucho quiénes lo aprueban y quiénes no. Que me corrija la encuestadora, por favor. Corregidora. La corregidora. ¿En qué sentido? Pues lo que vemos un poco acá en esta encuesta sobre Forbes. Al arranque de la administración, donde estaba en el segmento que estaba mejor evaluado López Obrador, era con educación superior o más. Es el segmento donde tuvo un mayor porcentaje de los votos, según las encuestas de salida que yo consulté. Ahora tú tienes otros datos. Pero lo que ha ido cambiando mucho es eso. La Ciudad de México tiene unos niveles de aprobación muy altos, López Obrador, y hoy se encuentra pues más bien dentro de las entidades con menos buena aprobación. Entonces vemos el promedio y no vemos cuánto ha ido cambiando. Si tú ves los datos de revocación de mandato como un proxy de la capacidad de movilización de Morena, pues ves que se empieza a parecer mucho al mapa de la elección del 2006. Una gran capacidad de movilización de la Ciudad de México para abajo y mucho menos de la Ciudad de México para arriba, con excepciones, Sinaloa, lo que tú quieras. Es decir, creo que ahí se está configurando como una división del electorado distinta a la del 2018, donde hubo este gran movimiento a favor de López. Digo, no les gusta a los de Nuevo León que se los recuerden, pero hasta en Nuevo León ganó López Obrador. Es decir, El único estado donde no ganó fue Guanajuato. fue Guanajuato, es el único. Termino con tu pregunta. ¿Qué líder queremos los mexicanos? No sé. Tampoco sé muy bien qué líder quieren los de oposición, pero me imagino que es alguien que se pueda contrastar con la visión, lo voy a decir muy rápidamente, estatista y distribucionista y poco técnica, que es un poco lo que Morena simboliza. Es decir, yo creo que... ¿Es decir, un técnico? No necesariamente un técnico, pero ¿Un yo creo... Ernesto Zedillo? Bueno, pues, ya está un poco viejo y no se puede reelegir, No, pero me refiero estoy a bromeando, lo claro, que significa respecto Es decir, a una convulsión en el país y de pronto viene alguien que sin simpatía, más bien yo creo que plano. es muy difícil alguien sin simpatía y esto es tan difícil de especular que no quiero meterme demasiado en el pantano en el que ya estoy, pero creo que Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, pues es un hombre, no sabemos muy bien quién sea, pero la expectativa es que fuera alguien muy distinto a el estilo López Obradoresco, poco sofisticado, o el distante de Claudia emulando a López Obrador. Es decir, sí creo, para decirlo más rápido, que hay un potencial ahí de cambio, si alguien puede incorporar ese enojo que también se ve cuando te mueves del presidente y te mueves a sus políticas públicas, pues la seguridad está muy mal evaluada. La economía también, bla, bla, bla. Entonces, alguien no que coincide la evaluación de sus programas con la evaluación de su exactamente. popularidad. Entonces, ahora, López Obrador, ¿qué tiene? Pues sí, una capacidad de posicionar una serie de puntos y principios en ausencia de oposición. No sabemos qué sería este mismo escenario si alguien se hubiera logrado colocar del otro lado. Ahora, tan poderoso el presidente que estamos hablando del presidente, ¿no? Solo La hablamos mayoría del del tiempo solo hablamos del presidente. Decías algo bien interesante, Carlos, respecto a quién definió la elección en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién la va a definir en el 2024? Vemos a las corcholatas, así les puso el presidente López Obrador, muy participativos o intentando hacerlo muy bien en redes sociales, en TikTok, acercándose a cierto electorado del que están lejos, como es la política, relativamente lejos, y bueno, tratando de esforzarse por traer ese público en esa red social particularmente. ¿A qué electorado tendrían que apuntar particularmente los candidatos para el 2024, Carlos? Sí. ¿Quién Creo define? que para tratar de darle un poco de orden a cómo será la elección del 2024, a mí me gusta utilizar un marco conceptual
que distingue entre lo que son una elección de emociones y una elección, vamos a llamar, racional, más de temas técnicos. El mundo en los últimos años, sabemos, en la última década, a muchos líderes de un perfil, vamos a llamarle populista, han ido tomando fuerza en distintos países del mundo, precisamente porque han sido muy exitosos en apelar a las emociones del electorado. Y eso fue lo que en buena medida trajo a López Obrador en el 18, el enojo y su discurso que lo acercó con muchos mexicanos en el momento. Me parece que el 24 va a ser otra elección de emociones. No va a ser una elección en donde el mexicano está buscando a un técnico, a un tecnócrata, a una persona que hable de números y de políticas públicas y de estadísticas. Seguimos todavía en la época de las emociones y creo que cualquier persona que la oposición perfile como un potencial candidato, si no es capaz de apelar a ello, me parece que vamos a tener otra elección con Morena muy por arriba. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que se requiere que la contraparte encuentre una narrativa suficientemente llamativa para el potencial electorado y que de alguna manera contrarreste lo que va a venir de parte de Morena, que va a ser claramente toda la aplanadora y la búsqueda de repetir en el 24. Ahora, ¿tendrá que ser un candidato de contraste? ¿Tendrá que ser un candidato, como suele suceder, que critique las políticas, los resultados del presidente en turno, que señale los errores o los fracasos? Porque pareciera que todo el que critica al presidente, en buena parte de la población, pues es mal visto. ¿Qué tipo de candidato bien pensado tendría que tener la oposición? ¿Un candidato que critique o un candidato que se sume y, como dice el presidente López Obrador, se comprometa a dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación? Es decir, que se sume como una especie de candidato de Morena no morenista o que sea un candidato de contraste totalmente respecto al gobierno actual. ¿Qué dices, Heidi? A ver, en encuestas y en estudios cualitativos, cuando le preguntamos a la gente cuál sería su candidato ideal tanto para gobernador como para presidente o presidenta o gobernadora, te dicen que sea honesto. Lo primero que quiere la gente es que sea honesto. La preparación no les importa. La experiencia tampoco. Es honestidad y que sea como yo. Esa es una. ¿Dónde ha perdido Morena? ¿No? Donde las encuestas registrábamos que Morena iba muy arriba y de repente un candidato que fue disruptivo subió. Nuevo León. Si llegamos a tener un candidato de ese estilo, que no hablaba mal del presidente, ¿no? Hablaba mal de la corrupción que había, que la corrupción eran todos, era Morena, era PRI, era PAN, era PRD, ¿no? Y eran hasta los independientes. Si tienes un candidato o candidata así, por supuesto que le pueden ganar a Morena. El problema es que no lo veo en estos momentos. Y lo único que veo son candidatos que golpean a un presidente popular. Y la gente está cansada de escuchar que le pegan al presidente, ¿no? Y no les proponen nada nuevo. Es decir, no es un candidato de contraste, es un candidato que critique los grandes males de México y no personalice en López Obrador. Disruptivo y que diga qué va a hacer él por ti. Bueno, pues ahí va un tip. Para cerrar, los veo a todos como, bueno, voy a corregir. ¿Está la suerte echada en 2024? Es decir, ¿Morena va a ganar la presidencia de la República? Me voy a brincar Coahuila y el Estado de México, 2024. Carlos. Mira, yo creo que la democracia es por definición incertidumbre. El ejemplo de Nuevo León es buenísimo. Parecía que la candidata era imbatible, la de Morena. Se cayó en un video. Nuevo León es muy particular, Monterrey, etcétera, pero se cayó en un video. Entonces, yo creo que todavía es una elección abierta. Si tiene que ponerle lana, pues ya pues tenía Morena, es más probable que gane Morena. Pero, pero yo no diría que es el único escenario posible. Como si te regresas hace 6 años, pues no era evidente que López Obrador iba a ganar con el 54% de los votos. Pasaron muchas cosas que nos terminaron en ese escenario. Y termino con una idea muy rápida,
creo que también vamos a ver una elección que se va a polarizar distinto que en el 2018, mucho más, digamos, núcleos urbanos más educados, etcétera, mucho más anti-Morena y pro-oposición quien resulte el candidato y viceversa. Y va a depender un poco, como lo hemos visto en algunas entidades, y lo vimos en particular en la Ciudad de México en la elección intermedia, de la capacidad de salir a la calle de ese elector. Si tú ves el mapa de participación ciudadana en la ciudad, participación electoral en la Ciudad de México, pues el voto anti-Morena está bastante directamente correlacionado con el nivel de participación. Entonces, si alguien logra movilizar, entusiasmar a la gente, podemos tener una elección bastante más interesante. ¿Morena en el 2024? ¿Inminente? Si la elección fuera hoy, pero la elección no es hoy. Entonces, todas las encuestas que vean son para el momento en el que se levantan. Todo puede cambiar y para eso son las campañas, para que la gente conozca a los candidatos, conozca las propuestas y salga alguien disruptivo. Caso de Nuevo León, Samuel García tenía 7% de intención de voto en noviembre. Subió hasta 39%. Te voy a interrumpir. ¿Las redes sociales ganan votos? O sea, porque se le señala mucho que hizo una campaña en redes sociales y una campaña distinta, ¿no? ¿Ganan las redes sociales votos? Yo lo que vi de esa campaña es que fue una campaña en donde estaba en todos lados. O sea, veías espectaculares de Movimiento Ciudadano y de él, con anuncios que el primero que vi, llegando a Nuevo León, a Monterrey, era: soy el único que te va a dar un estadio nuevo de los Tigres. Y decía, ¿cómo alguien que quiere ser candidato a gobernador está ofreciendo un estadio de fútbol? Bueno, pues midiendo esa propuesta, como muchas otras que estaban en espectaculares, era la propuesta ganadora. La gente de Monterrey quería un estadio nuevo de los Tigres. Y en Monterrey tenía un problema, ¿no? En Monterrey era un candidato rechazado, que la figura de Luis Donaldo Colosio le ayudó mucho, sobre todo, a traer el voto mayor, ¿no? De 45 para arriba, ¿no? Que sabían, ¿no? quién era Colosio. Pero bueno, todo lo que vean de encuestas son una fotografía de este momento y por supuesto que puede cambiar y por supuesto que los candidatos que estamos viendo en este momento puede ser que ninguno de los que estemos viendo en este momento lleguen a la boleta. Entonces, pues actualícense constantemente de estudios de opinión que se publiquen. ¿Qué ganó hoy, Risco? La encuesta que pusiste al principio, ¿qué ganó? Que sí se quedaba Morena en el 2024, si la elección fuera hoy y si nosotros fuéramos los electores. Casi empatado. Carlos. Toda elección tiene factores estructurales y factores coyunturales. Los factores estructurales hoy parecen sugerir que Morena tiene una clara ventaja para retener, digamos, la presidencia. ¿Cuáles son esos factores estructurales? La popularidad del presidente, la visibilidad de los candidatos, la fuerza que tiene el partido en el sureste, que básicamente la tiene completamente capturada esa zona del país y le da una ventaja relativa muy importante, la división, la fragmentación del sistema de partidos. Pero hay factores coyunturales que están fuera del control y que pueden cambiar de manera dramática el proceso de la elección. Uno, cómo está la economía en ese momento. ¿Estamos en una recesión o no? La inflación sigue en niveles como los que están actualmente, con precios de alimentos creciendo al doble dígito, los problemas de seguridad, cómo se encuentran al momento de la elección. Por supuesto, la capacidad del candidato opositor para atraer y emocionar al posible electorado y los errores que puedan cometer los candidatos. En fin, entonces está claramente abierta todavía la baraja, pero sí hay ciertos factores que sugieren que esta elección, la probabilidad se inclina más hacia Morena, pero ciertamente con muchas cosas todavía por ver. Bueno, pues lo veremos. Se acabó el tiempo, pero no sé, creo que no se estila, pero veo que hay muchas preguntas, escucho comentarios a lo lejos de la gente que está acá. Una pregunta que alguien quisiera hacer. ¿Alguien? Una pregunta a los panelistas. A ver, adelante. Yo tengo una pregunta ya más orientada a lo que viene local. Ahorita entre el PRI, que si el PAN, que si Alito, que si sí, ¿qué ventajas tendría que se mantenga una oposición unida en el Estado de México y qué desventajas tendría al no ir en unidad?
En el Estado de México. En el Estado de México, nada más que es prácticamente en algunos meses ya vamos a saber cómo van a quedar las composiciones. ¿Quién? A ver, si vemos las amables. mediciones, si hay alianza, hay posibilidad de que tienen más posibilidades de ganarle a Morena. Hoy las encuestas registran a Morena mucho más alto, pero cuando vean las encuestas, vean sobre todo la intención bruta, no la efectiva, la bruta, donde viene el ninguno, el no sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Todos esos normalmente no son votantes de Morena, normalmente son votantes anti-Morena o que no van a ir a votar. Y a todos esos la alianza sí puede ser un factor que los incentive a salir. Sin alianza veo complicadísimo que pueda ganar, que Morena no gane el Estado de México, pero como les hemos dicho, las encuestas que se publican son una fotografía de este momento. Pero si esa fotografía fuera la elección de junio, yo creo que la oposición necesita una alianza para tener un nivel competitivo en la elección. Bueno, pues Carlos Ramírez, Heidi Osuna, Carlos Elizondo, gracias. Qué gusto conversar con ustedes. Gracias y gracias a Forbes por habernos invitado a este panel. Gracias, buenas tardes.